Buenas noches, bienvenidos a esta nueva entrega de ECAS en Casa. Gracias a nuestro público que siempre nos hace compañía en este tiempo que realmente tenemos que cuidarnos mucho y espero que todos se estén protegiendo en casa. El teatro Latinx en la diáspora en Estados Unidos es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Conversaremos con Luis Astudillo y John Ventura acerca de sus experiencias, contextos y aspiraciones en torno a producciones y el quehacer del teatro aquí en Estados Unidos. Esta noche con nosotros nuevamente José Luis Suazo. Gracias, José Luis, y bienvenido nuevamente a participar a ECAS en Casa. Gracias, Francis. Y bienvenido a nuestro querido público. Y quien estará recibiendo todas sus preguntas y comentarios en breve, una vez hayamos ya conversado con nuestros anfitriones, nuestros invitados en el día de hoy. Así que voy a presentar en ese momento a nuestros invitados con una biografía bien breve de cada uno. Iniciamos con Luis Astudillo. Luis Astudillo es el jefe del Departamento de Idiomas del Mundo en Classical High School en Providence y fue nombrado como mejor actor por el Providence Phoenix por su interpretación en The Song para Elias Stage. Ha sido miembro de la compañía de Second Story Theater, donde algunos de sus papeles más recientes incluyen Salvador Dalí en Histeria, Arnold Wiggins en Boys Next Door, Serge en El Arte, Gustav en Ladies Man y Rodney en The Tribute Aris en televisión. El señor Astudillo interpretó a Edgar Alonso en Brotherhood, temporada 2 para Showtime. Con nosotros también está John Ventura, quien es el fundador y director artístico del Luna Repertory Theater. Se graduó con honores de la Universidad de Rhode Island, obteniendo 2 licenciaturas en Bellas Artes en Teatro, Actuación y Dirección, y una maestría en Bellas Artes del Rhode Island College. Se ha desempeñado como profesor de teatro en español en el Departamento de Lenguas Modernas y como profesor de teatro en el Departamento de Música, Teatro y Danza del Rhode Island College. También en la Universidad de Rhode Island. Ha actuado y dirigido muchas obras de teatro y musicales en los últimos 20 años. Al igual, ha participado en varias películas y comerciales. A través de los años, Ventura ha trabajado con organizaciones de teatro prestigiosas en Rhode Island, como ECAS, el Repertorio Trinity, el Teatro Guian, Teatro Perishable, Rhode Island College Theater, URI Theater y Rise en Broadway, entre otros. Así que, bienvenidos, queridos amigos, a esta entrega. Y vamos a comenzar entonces con nuestras preguntas, que yo sé que mucha gente está sintonizando a la página de Teatro ECAS a través de Facebook. Y vamos a ver ahora con Luis. Vamos a comenzar contigo entonces, ¿ok? La primera pregunta que queremos hacer es, ¿cómo te inicias en el teatro? ¿Cómo me inicio en el teatro? Bueno, primero que nada, gracias por invitarme a esta conversación, ¿no? Y me da un poquito de pena que a través de los años no hemos colaborado juntos con algún proyecto en ECAS, pero seguro que en el futuro próximo, o si hay un futuro para el teatro después de la pandemia, me encantaría que colaboráramos con algo, ¿no? ¿Cómo me inicié? Bien, por accidente, realmente. Siempre me ha gustado el teatro, siempre me han gustado las artes, pero no fui a la universidad para estudiar teatro. Tomé una clase de teatro y tenía una amiga que era su foco de estudio. Y ella fue a una audición para una obra de teatro que estaban haciendo el departamento de teatro, que se llamaba No Exit, de Jean-Paul Sartre. Hay solamente, me parece, si recuerdo bien, 4 personajes. Y me pidió que fuese con ella. Yo no había hecho nunca una obra de teatro, pero por la experiencia fui a la audición y terminó siendo que me dejaron a mí y no la dejaron a ella. Y desde ese punto me di cuenta, mira, no te puedo decir que fue un momento en que decidí que era algo que iba a continuar haciendo, pero me di cuenta de que era algo que me gustaba y pude ver un poquito el poder
del teatro. No fue hasta más tarde, una vez que me gradué de la universidad, empecé a trabajar, hice una obra de teatro recién graduado para lo que era la compañía que ya no existe, que se llama Rhode Island Shakespeare Theater, en Newport. Y me vieron ahí, el director era Bob Colonna, que había sido miembro del elenco en Trinity. Y por eso fueron a ver la obra varias personas que estaban involucradas en el elemento del teatro en Providence. Dos de ellos fueron Ed Shea, que fue miembro de la compañía de Trinity por mucho tiempo, y su entonces pareja, Pat Hagenauer. Y ellos tenían un teatro en Providence que yo no conocía, pero era bastante popular. Le llaman teatro semiprofesional. Me vieron en la obra esa, que era The Lion in Winter, y me invitaron a ser parte de un taller literario en su teatro para los actores avanzados, aunque yo no tenía mucho avance. Y fue ahí donde de a poco, bueno, cuando recién empecé por razones que quizás toda la gente que le gusta el teatro empezamos, ¿no? Te gusta estar en el escenario, te gusta que te miren, te sientes bien haciendo reír a la gente, qué sé yo. Pero entre más aprendes, te vas dando cuenta de que hay más ahí, ¿no? Que puedes realmente darle voz a gente que no tiene voz y puedes comunicar mensajes importantes que generalmente a veces dejamos de pensar en ese tipo de asuntos. Y también la otra parte importante, cuando recién empezamos, piensas que se trata de ti solamente en la escena, ¿no? Tú estás en el escenario, la escena es tuya, pero una vez cuando empiezas realmente a aprender, te das cuenta que es una cosa de equipo, que no puedes tener una buena escena o una buena obra de teatro si no estás apoyando a cada persona que es parte del elenco y si no estás escuchando activamente a cada persona que habla. O sea que no es algo singular. Y es una de las cosas que me encanta del teatro, que no se puede lograr a menos que todos estemos trabajando juntos con la misma meta en mente, ¿no? Entonces así empecé más o menos. Gracias, Luis. Luis, tú empezaste básicamente, y voy a pasar luego a la siguiente pregunta, pero quiero que me digas esto antes de, la primera vez que tú actuaste, ¿fue en teatro en inglés o en español? Fíjate que interesantemente pienso que yo nunca he hecho una obra en español, porque no, hasta tu teatro, ECAS, no recuerdo que haya habido teatro en español en Providence. Yo me gradué de la universidad en el 1990, 89, 90, por ahí, y no había teatro en español. Me acuerdo que tomé un par de clases de teatro en español y quizás como proyecto final de las clases hicimos algunas escenas de obras en español, pero así una obra entera o una obra de un acto, no he hecho jamás una obra en español. Me gustaría, pero no la he hecho. Comprendo. Ahora voy a pasar entonces a Jonfi, que tenemos toda una vida conociéndonos ya. Y Jonfi, yo creo que a pesar de tantos años que nos conocemos, la verdad, Jonfi, yo no sé cómo fue que tú te iniciaste en teatro. Bueno, primeramente, Frances, gracias nuevamente por la invitación, a José Luis también, y a todas las personas que se unen a tus entrevistas toda la semana. Pienso que es una iniciativa muy importante, muy loable, así que gracias por la invitación. Mis inicios realmente no fueron repentinos, empezaron de poco a poco. Yo tengo una familia que lee bastante y siempre me exhortaban a que leyera, toma un libro, esto, aquello. Yo, bueno, de aquí a allá, pues leía un poquito, pero me acuerdo que un día fui a casa de un tío mío, Danilo,
Hola, Danilo. Y él me dejó leer unas obras de Shakespeare. Y me acuerdo que cuando empecé a leer, fueron las cuatro obras de dramas que son bastante conocidas: Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, y creo que Romeo y Julieta, Otelo, Hamlet y Macbeth fueron las 4 que tenía ese volumen. Y bueno, cuando me conmoví bastante cuando las leí, yo antes me burlaba, joven, ingenuo al fin, me burlaba de las personas que lloraban cuando leían un libro, y ahí estaba yo con los lagrimones leyendo a Romeo y Julieta y a Hamlet, y me llamaban a cenar y decían, no, espérate que tengo que terminar este capítulo. Y eso fue yo joven ya. Y bueno, desde ahí, pues en el Colegio Santa Marta, hicieron antes nos poníamos en línea para entrar a la escuela, y me acuerdo que hicimos una pequeña obrita sobre los trinitarios, algo sencillo, no fue nada espectacular, pero al igual que Luis, noté que varios de mis compañeros cómo se reaccionaban a la obra, y me interesó bastante. Dice, caramba, esta cosita que hicimos acá realmente los movió, como que la pasaron bien, se divirtieron, una conexión muy real y muy bonita. Bueno, de ahí, para saltar, me gustó la película Habana. Fue filmada en la República Dominicana ya a finales de los 90, bueno, a principios de los 90, y yo fui, esa fue la película con Robert Redford, y hice una audición y entré, y ahí estaba, me puse como ese, y dije que eso es lo que quería perseguir. Y así fue. Cada vez que tenía la oportunidad, pues lo hacía. En el 96 te conocí a ti y empezamos a hacer teatro, que fue una experiencia bastante bonita. Yo ya ingresé a la universidad y, bueno, me enamoré de lo que es las bellas artes y la conexión tan real que uno siente con la audiencia. Cómo cambia la obra, del primero cuando la lees, segundo cuando la ensayas con otros actores, como dice Luis, con el equipo, y la última entrega, la última transformación de la obra es cuando la recibe el público y ves esa transformación que es tan impactante. Pues y eso así ha sido mi carrera y mi deseo de continuar con el teatro. Te voy a hacer una próxima pregunta, Jonfi, precisamente, y yo estaba cerca de ahí cuando estaba también Robert Redford allá haciendo esa película en Gasco, sí. Creo que era, es que iba la gente Exacto. Siempre por ahí a ver las filmaciones en el malecón. Ojalá sí. Haya gente de República Dominicana que esté sintonizando en este momento para recordar esos buenos momentos. Sí. ¿Qué tipo de teatro es de tu preferencia? ¿Tienes alguna inclinación en particular, Jonfi? Antes, uno, cuando uno es joven, pienso yo, uno como bien lo describió Luis, el teatro cambia y crece dentro de uno a medida que van pasando los años. Yo empecé y todavía tengo un amor muy particular por los clásicos. Me encanta todavía Shakespeare. Y en el español de los autores del siglo de oro de España, Garcilaso, de la Vega, básicamente también Lorca, me encanta muchísimo. Pero sí, o sea, todo lo que tiene que ver con los clásicos pues me atrae bastante. Pero a medida que también va pasando el tiempo, pues también uno busca más conexiones. Uno busca conexiones no solamente con lo que autores de antaño quisieron decir, pero también con tu comunidad, con lo que está pasando en tu entorno. Y básicamente, ahora mismo, siempre y cuando la entrega sea real, la entrega sea orgánica, que no sea falsa, que la persona se entregue realmente a la historia, pues ese tipo de teatro es el que me atrae. Yo pienso que el teatro es un medio de entrega, es un medio que ofrece. Cuando usted está haciendo teatro, usted
se da completamente al público, y esas son las mejores entregas que yo he participado y que he recibido cuando estoy en el teatro. Así que ahora mismo, aunque empecé con los clásicos, obras contemporáneas me encantan, obras de diferentes estilos. No, es muy difícil elegir ahora, siempre y cuando sean orgánicas, siempre y cuando sean reales y verídicas, pues ahí estoy. Gracias, Jonfi. Y vamos a ver con Luis. Luis, ¿tienes realmente alguna preferencia en el teatro o te has dedicado en una línea en particular constantemente en el estilo? Bueno, pienso que por las primeras obras que hice, me empezaron a llamar, estoy hablando de cuando era joven, cuando recién empecé a hacer teatro, más a comedias. Estamos hablando de drama y de comedia, y ambos tienen sus ventajas y su cosa bonita, y también ambos tienen sus dificultades, ¿no? Interesantemente, me parece que el drama es un poco, hasta cierto punto, más fácil, porque estás un poco más distanciado del público, y bueno, si tienes buena dirección, si tienes una buena compañía, puedes aprender a hacer drama con buenos profesores, buenos directores. La comedia, me parece que hay algo ahí que es un poquito innato en el actor, que es como la persona que puede bailar, que tiene ritmo, o la persona que no puede bailar y que no tiene ritmo, ¿no? En la comedia hay un sentido de tiempo, donde tienes que estar muy, muy atento, escuchando, y es como un baile. Es como un baile. O sea que si el actor que lamentablemente no tiene ritmo, y hay muchos actores que pueden hacer drama bastante bien, pero los pones en una comedia y no sale bien la cosa. Lo otro bonito de la comedia es que tienes la respuesta inmediata del público, ¿no? Si está funcionando bien, tienes la risa, sientes la energía del público, y eso te empieza también a llevar a subir a mejores etapas o a mejores niveles. Pero ambos me gustan. No sé si tengo una predilección. También algo que me gusta mucho hacer, que en Second Story Theater, que es el teatro con el cual más he trabajado, quizás porque al director, Ed Shea, le gustan mucho, son las farsas. Sobre todo las farsas francesas, que siempre tienen bastante sexo, ¿no? Siempre hay un esposo que la esposa cree que le están poniendo el gorro, como decimos en Chile, o los cuernos. Hay puertas que se abren, puertas que se cierran. Pero lo interesante de las farsas es que, o lo que a mí me resulta difícil, pero fascinante también, ¿no? Es que los personajes son increíblemente grandes, como casi como dibujos animados, ¿no? Son grandísimos, pero para poder ser efectivo tienes que, ¿cómo se dice?, plantarlos en un orden real. Tienes que hacerlos reales, y de ahí, si son reales, si son verdaderos, si están dentro de la verdad, los puedes lanzar a la luna, ¿no? Y es difícil hacer farsas, y toma mucha energía. Recuerdo una de las obras que mencionaste que hice en Second Story Theater, que una de las que me han dado más satisfacción es Ladies' Man, de un escritor francés. Me gustó por un par de razones, porque, bueno, fue muy bien recibida por el público, pero también el personaje que yo hice era un personaje ridículo, ¿no? Pero era alemán. Entonces cambiamos el personaje de alemán a español. Entonces fue un papel que casi lo reescribí yo por completo, y me sentí muy orgulloso porque las bromas o los chistes resultaron bien. Así que no solamente estaba actuando, pero me sentí como que me había escrito yo mi propio papel, ¿no? Pero terminaba agotado. O sea, en 2 horas y media de teatro en que terminaba el teatro y estábamos
cansadísimos, porque era de correr como locos por el escenario, por detrás del escenario, pero a la gente le gustó mucho. Eso es lo que dicen siempre, que cuando se hace un buen ensayo en el teatro, realmente uno tiene que estar explotado del cansancio. O sea, que te estabas entregando totalmente. La siguiente pregunta también sería para ti, Luis, y es que en Nueva York hay un movimiento teatral enorme. El teatro puertorriqueño, el New Yorker, como le dicen allá, teatro latino, es inmenso. La población latina ha crecido drásticamente aquí en Rhode Island, pero el teatro en sí ha ido dando sus pasitos muy poquito a poquito. ¿Tú crees que en Rhode Island alguna vez veremos teatro, algo similar a lo que ocurre en Nueva York, que tantos latinos se entregan y de verdad es una gran variedad que se puede ver allá? ¿Tú crees que por acá habrá esas oportunidades? Mire, es una pregunta interesante, ¿no? Yo veo mucho teatro en Nueva York. He visto un par de producciones del teatro puertorriqueño, es del que hablas, pero cuando voy a Broadway, siempre me fijo o siempre me doy cuenta de que no hay muchos hispanos en el público. Y me da rabia, eso me molesta. O no hay mucha gente de color en el público. Y me imagino que parte de la razón es porque también es una cosa económica, ¿no? Los boletos, las entradas para una obra de teatro en Broadway son carísimas. Entonces, la gente que no tiene acceso económico para llegar ahí no va, no asiste. Me encantaría ver un montón de gente latina, un montón de gente joven en el teatro, pero generalmente la gente que asiste más frecuentemente es ya de cierta edad, porque han llegado a un estado económico quizás un poquito más cómodo y tienen el dinero extra para gastar en un boleto de teatro. Me encantaría que hubiese más, no solamente gente actuando o gente creando teatro en español, pero asistiendo al teatro. Me gustaría que nuestra comunidad fuera a Trinity, no tanto, bueno, para apoyar esos teatros hasta cierto punto, pero también para ver lo entretenido que es. Es para mí ir a una obra de teatro donde ves los actores en vivo y hay tanta, ¿cómo se dice? Comunicación de diferentes artes, ¿no? Es visual, tienes el escenario, hay set pieces, hay sofás, hay cuadros, hay paredes, hay colores, hay vestuario, hay pelucas, hay maquillaje. Es una cosa muy visual. Luego tienes música, ¿no? Entonces se unen diferentes elementos artísticos para crear algo, no solamente que sí, ojalá con algo de profundidad, pero que es entretenido, que lo pasas bien viendo, en vez de ir a sentarte. Me encanta el cine, pero el teatro tiene su cosa especial, no estás sentado en una pieza oscura, solo estás mirando a gente en vivo, que te hace sentir cosas, que te hace reír, y como te decía, el hecho de que haya tanta unidad de diferentes elementos artísticos, como la música, lo visual, me encantaría que hubiese más gente hispana y más gente de color que asistiera al teatro. Sí, gracias, Luis. Continúo con Jonfi, entonces para ti la misma pregunta, no sé si la recuerdas, Jonfi, pero ¿crees que veremos en Rhode Island un movimiento de teatro latino similar al que se da en la actualidad en Nueva York? Ahora detenido por la pandemia, pero tú sabes a lo que me refiero. Sí, es realmente una pregunta interesante porque yo pienso que el teatro aquí en Rhode Island ha evolucionado bastante en varios niveles. En cuanto al teatro latino, digamos que yo pienso que estamos en camino, pero es difícil decir si va a crecer a ese nivel, porque la comunidad de Nueva York es una comunidad diferente a la de Rhode Island. Inclusive solamente
en la cantidad de latinos que vive en Nueva York, pues es mucho mayor de la que vive aquí. Creo que lo del último censo nos pone a unos 130,000 latinos que vivimos acá como parte de la diáspora en Rhode Island. Algo que es interesante es el apoyo que se le da al teatro. Y estoy 100% de acuerdo con lo que Luis acaba de mencionar. Porque el cine es una experiencia, el teatro es otra experiencia completamente diferente. En el teatro, el público se involucra en la acción. Tú sientes la energía del público. Esa energía afecta la entrega que uno le da en el escenario. Hay días en el cual uno hace una obra y la obra es fantástica y otro día no tiene tanta energía. Muchas veces por ese ciclo de simbiótico de actor y audiencia que los personajes pues suben y bajan. O sea, eso hace que el teatro sea un medio más íntimo, más personal. Entonces, si digamos la mitad de los 130,000 latinos que viven acá, si la mitad vienen y apoyan el teatro, porque la persona vota con su dólar, con su dinero, lo que ellos apoyan y financian, pues eso crece. Entonces, si la mitad de las personas, digamos unos 65,000, apoyan las obras de ECAS y van a las diferentes obras que se dan y participan en el evento, pues sí, puede claramente crecer a un nivel como que está en Nueva York, porque es el mismo público apoyando el teatro en la comunidad, de su comunidad. Entonces, sí puede pasar. Está la posibilidad de que eso suceda, solamente hay que ahora poner la acción. Y si eso pasa, yo digo que sí, podemos podemos crear inclusive un movimiento que le dé un auge nuevo al teatro aquí en Rhode Island. John, sí, ¿sabes qué? Con eso que estás diciendo, te voy a llevar a una pregunta que es un poquito como lo opuesto del anterior que te hice. Y mira por qué. Y bueno, vamos a ver. Por ejemplo, 3 generaciones de inmigrantes hace que ese grupo de personas se asimilen a una cultura, drásticamente. Mantener el idioma español a veces se hace un tanto hasta difícil para las familias cuando ya vienen precisamente vienen de 3 generaciones aquí en los Estados Unidos. Entonces mi pregunta es, ¿tú no ves la posibilidad de que más bien el teatro latino desaparezca y estas generaciones se asimilen en esa nueva cultura? ¿Tú qué opinas? Yo no creo, y te voy a decir por qué. Pienso, es la misma relación simbiótica que hablamos anteriormente, de actor y audiencia, que va a prevenir que el teatro en español específico desaparezca y que sea completamente asimilado por el inglés. La comunidad latina va a hacer teatro y seguirá haciendo teatro tal como otras comunidades al igual. Es parte de la identidad de la persona. Es lo que traemos con nosotros. Nosotros hacemos historias de nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros familiares. Yo cuento historias de mi mamá, Josefina Luna. Yo cuento historias de mis hermanas. O sea, en fin, el contar historias es algo que va a permanecer como parte de quienes somos. No creo que vaya a desaparecer porque estemos rodeados de otra cultura más grande. Muchas personas, especialmente latinas, hacen teatro regularmente en sus iglesias. Cuando van a las iglesias, ellos participan y hacen actuaciones. En las escuelas hablan de quiénes son. Eso es parte, eso es ajeno de lo que realmente pasa en torno al teatro ya más, el teatro mayor, que es el teatro anglosajón. Porque uno quiere comunicar a las otras personas su historia, y también hay historias interesantes que le han transformado la vida. Entonces, y son entretenidas. Nosotros tenemos un humor muy particular,
tenemos una forma de ser muy particular. Y siempre y cuando haya personas que amen como somos, quienes somos, seguirá habiendo teatro latino en Rhode Island. Gracias, Jonfi. Luis, me gustaría saber tu opinión en torno a esa pregunta de si tú ves que podría desaparecer debido precisamente al hecho de que 3 generaciones podrían poner más bien predominante la cultura que prevalece aquí en Estados Unidos. Y tú que eres profesor y precisamente director de un departamento de lenguas modernas, ¿qué opinión te merece? Es interesante porque, no sé, cuando hablamos de teatro hispano, estamos hablando de entregar la obra en español, ¿verdad? Pero, como decía, se me olvida su nombre, Humphrey, antes, que una de las obras, cuando recién se empezó a inspirar por el teatro, leía Shakespeare, por ejemplo, Romeo and Juliet. Pero todas las obras que son buenas tienen ideas universales, que no solo se aplican a una cultura blanca, a una cultura negra, a una cultura hispana. Todos sabemos lo que es ser o tener 15, 16 años y enamorarse profundamente, donde nada más te importa la otra persona. Lo más importante en el mundo es estar con la otra persona. Y todos podemos relacionarnos a la idea de que los padres de ambas familias no se llevan bien o no se caen bien. Es un concepto universal. Entonces, pienso que mucho teatro, no sé si me gusta la idea esta de separar el teatro hispano, el teatro blanco, el teatro negro. Somos todos parte de una humanidad y el teatro muestra lo que significa ser humano. Mira, por ejemplo, vi una obra de teatro en Nueva York hace un par de años que me impresionó increíblemente. Era de Federico García Lorca y es muy antigua, se llama Yerma. Y la obra en sí, estoy segura que la has leído, es famosa. La obra en sí toma lugar en una zona muy rural. Es un campesino que tiene su esposa, la esposa quiere tener hijos y el hombre siempre está trabajando y nunca tiene tiempo para ella, y ella siempre anda reclamando con los vecinos que su marido no le da tiempo. Bueno, hicieron una adaptación, una compañía inglesa de Londres, donde la pusieron en tiempos totalmente modernos, la pusieron en la mitad de Londres, y en vez del pueblo, de ella estar hablando con las personas del pueblo, hacía un blog con el cual hablaba con todo el mundo sobre esto. Y su obsesión por quedar embarazada, por tener hijos, es también algo hasta cierto punto universal. Entonces, dejé de pensar en Lorca, dejé de pensar en un pueblo rural en la mitad de España, de Castilla. Estaba viendo a gente, a seres humanos con sus problemas, y como decías tú, el hecho de que enseño en la secundaria, en Classical, una de las cosas que me encanta de enseñar ahí es que hay chicos de todas diferentes culturas, hispanos que han nacido aquí, hispanos que han llegado, hay judíos, hay blancos, hay negros, hay asiáticos, y el hecho es que todos comparten la experiencia de tener 15 años, de tener 16 años, de las dificultades que los chicos de 15 y 16 años tienen, que no son diferentes por ser hispanos o no son tan diferentes por ser blancos o negros. Entonces, me gusta el hecho de que el teatro, me gusta la idea de que el teatro hable a una humanidad universal y no separada. Claro que entiendo también que es bonito que hay gente que no puede hablar inglés bien, que puedan tener acceso a obras en español, ¿me entiendes? Eso también lo considero importante. No sé si respondí bien a tu pregunta, pero es lo que me hace pensar. No, ambas opiniones muy válidas, pero sí, pues logramos ver que las culturas es muy difícil que pierdan su esencia. Y cuando uno mantiene la esencia, ya sea en la obra representada por norteamericanos que hablan inglés, lo que deben transmitir es la esencia de lo que hizo el creador de esa pieza teatral. Entonces yo me imagino que entre ambas aguas anda y realmente es difícil hacer desaparecer toda una cultura.
Yo quisiera saber ahora con José Luis, antes de continuar con la entrevista, si vamos a tener comentarios, preguntas. ¿Cómo estamos por ahí, José Luis? Cuéntame. Tenemos bastantes comentarios, Francis. Tenemos muchas personas de aquí de Providence. Bienvenida a todo el público de aquí de Providence. Tenemos personas desde la República Dominicana. Un saludo aquí a María Lora, Carlos Huáscar, Yadil Rivera, Danilo Rodríguez. Dice saludo a todos, y Daniel Iber Roca te manda saludo a ti especialmente, Jonfi. Hola, Daniel. Tenemos a Eleazar Parraguerra de la República Dominicana, muchas personas. Voy a ir a la primera pregunta. La primera pregunta es de Danilo Rodríguez, que pregunta: ¿un actor se forma porque tiene cualidades innatas o porque las adquiere mediante el estudio? A ver, ¿cuál de ustedes dos quiere ir primero? Porque aquí en entrevista no pueden hablar los dos al mismo tiempo. Si tú quieres, empieza, ¿Quién se Luis. anima? Yo sigo. ¿Me repites la pregunta una vez más, por favor? Claro, claro. ¿Un actor se forma porque tiene cualidades innatas o porque las adquiere mediante el estudio? Pienso que la mayoría de los actores buenos tienen una cierta aptitud, nacen con una cierta aptitud. Es igual con la música, ¿no? Hay gente que, mira, yo quizás puedo tocar un poquito el piano, pero no tengo habilidad musical, no sé tocar el piano. Por mucho que practique, a lo mejor voy a aprender a tocar una canción, un par de canciones, pero un gran pianista no voy a ser, ¿no? Lo mismo con la pintura. No puedo tomar clases de pintura y a lo mejor termino pintando algo un poquito bonito, pero un gran pintor no voy a ser. Pienso que sí hay una capacidad innata, hay una cierta presencia que actores tienen cuando entras, ¿no?, en una escena y puedes casi sentir las moléculas del ambiente cambiar un poquito simplemente porque has entrado en ese espacio, ¿no? Eso es algo que tienes en forma innata y que no todo el mundo comparte. No, de ahí, eso no te va a llevar a todo. De ahí, por supuesto, que hay que continuar entrenando, hay que continuar aprendiendo, y es un aprendizaje que no termina nunca, ¿no? Y la mayoría de los actores, o quizás estoy proyectando mi propia experiencia, pero yo tomé clases de teatro, pero realmente aprendí haciendo teatro, ¿no? Y principalmente observando los ensayos, y principalmente observando lo que no resulta, lo que sale mal, ¿no? Tú estás viendo y ves a actores tratar una cosa, eso no resultó bien, y ahí te vas dando cuenta sigues avanzando y adquiriendo un balance, pero pienso que sí hay una cualidad innata, una cierta presencia, una habilidad de poder escuchar a otras personas que no es un prerequisito, pero que te ayuda a ser un mejor actor. Jonfi, vamos a seguir con la misma pregunta para ti, a ver tu opinión también. Sí, quiero tener un poquito de clarificación. José Luis, lee la pregunta otra vez que hizo Daniel. Claro, con mucho gusto. Él pregunta si un actor se forma porque tiene cualidades innatas o porque las adquiere mediante el estudio. Entonces, él pregunta un actor. No define qué clase de actor o a qué nivel. Entonces, por esa pregunta yo diría, un actor puede ser cualquier persona que tenga que ofrecer o quiera ofrecer algo a un público. En ese sentido, pues cualquier persona tiene la posibilidad de hacer una entrega como actor. Ahora, si quieres ser un actor más universal, si quieres ser un actor que sea un buen actor, un excelente actor, entonces tiene que haber una combinación de elementos. Yo pienso que, como dice Luis, cierta aptitud es importante, un deseo y una habilidad de comunicación pues ayuda, y pienso que eso es respaldado por estudios de técnicas y el aprendizaje en práctica, como bien lo dice Luis, con otras personas. Entonces, dependiendo de qué nivel estamos hablando, pues podemos decir que una persona puede ser, porque actores es solamente la persona que ofrece algo que quiera decir a una audiencia. Y puede ser en las calles, puede ser
como se está viendo actualmente a través de una pantalla, puede definirse de varias maneras. Y en ese sentido, pues, es asequible a todo el mundo. Todo el mundo puede dar una entrega. Si lo quieres hacer a nivel de un actor ya más profesional, si quieres hacer eso tu carrera, entonces, como toda profesión, es importante que uno trabaje, que uno aprenda, se desarrolle en esa vocación. Entonces, dependiendo exactamente de qué forma quieras hablar sobre el actor, entonces yo diría que cierta aptitud, claro, sí, es importante. Y si lo quieres hacer como profesión, pues entonces una formación es importante. Muchas gracias. Me parece una opinión muy generosa de Jean-Philippe, pero no sé si estoy totalmente de acuerdo en el hecho de que, mira, por ejemplo, dicen, oh, todo el mundo puede cantar, todos podemos cantar, ¿no? Pero yo no le cobraría a nadie dinero para que me venga a escuchar a cantar porque no canto bien, ¿no? Claro, puedo cantar una canción, pero no voy a cobrarle a un público que me venga a escuchar a cantar porque los voy a dejar decepcionados, ¿no? Entonces estás hablando de una forma profesional, estás hablando de un actor profesional. Sí, entonces, mi definición es, como la pregunta dice, un actor. Entonces, ¿qué es un actor? ¿Estamos definiendo un actor solamente a la persona que vive de la actuación? ¿Una persona que que ofrece una historia a un público? Pues en una forma básica, un actor es aquel joven o niño o niña que ofrece una actuación en su iglesia. Estás actuando. No podemos decir que esa persona no está actuando y dando una historia. ¿Quieres ser un actor profesional? ¿Quieres ya dar una entrega más general? ¿Quieres que te paguen por la obra aunque no vivas de ella? Entonces, ahí sí estoy más en tu punto de que hay que tener ya un poquito más de desarrollo y quizás unas aptitudes naturales que ayuden en eso. Pues ese es básicamente la definición de la palabra actor. Es lo que confunde quizás un poquito, para mí. Gracias. Muchas gracias. ¿Más preguntas tenemos? Sí, tenemos comentarios, por ejemplo, cuando hablaban del teatro y como a ustedes les gustaba el teatro comparado con el cine. Nalí Alcolea dice, el teatro y el cine no son comparables, o sea, lo que ustedes hablaban acerca de que el teatro tiene esa conexión especial con el público. Tenemos otra pregunta y es de... Perdón. Estás perdonado. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias de verdad. Voy a seguir. Dime, John-Phil. No, que lo que lees, me mencionaste lo que estaba leyendo las personas que están participando. Sí. A Yadira, ella fue mi profesora en Santa Marta. Quiero enviarle un abrazo. Casualmente, el hijo de Yadira, a Claudio y su esposa, son parte del Teatro Guloya allá en la República Dominicana, un teatro bastante prestigioso. Un saludo para todos ellos y gracias por estar en esta entrega de ECAS. Un saludo para todos. En lo que buscas por ahí, José Luis, sí, yo voy gracias. a hacerle una preguntita más entonces. ¿Seguro? Y luego me dices si tienes alguna otra pregunta o comentario de parte de nuestro público. Oh, aquí la lo encontré. Que me gustaría es, perdón, José Luis. Perdón, sí la encontré, estaba... que es casi como una segunda parte a lo que habían dicho. Pregunta Daniel Iber Roca, ¿es un buen actor también un buen comunicador? ¿Es un comentario o una pregunta? Una pregunta. Si un buen actor es también un buen comunicador. John-Philippe, go ahead. No. Exactamente. En mi opinión tiene que serlo. Porque la entrega tiene que ser... si una persona toma una experiencia en una obra y no la sabe entregar al público, no la sabe comunicar, no está dando servicio a esa obra, si solamente vives tú la experiencia. Pienso que es importante que el actor sea buen comunicador para que involucre no solamente a los compañeros, si tienen algunos, pero principalmente al público. Esa es mi opinión, pienso que sí. Luis.
Estoy totalmente de acuerdo. El teatro es contar historias, no contar cuentos. Y entonces, claro, el actor tiene una parte de un cuento grande de lo cual está encargado de contar. Y se trata de eso, de comunicar tu parte de la historia lo más claramente posible, para que sea comprendida por el público. Y muchas veces por comunicar, no estamos hablando solamente de hablar o de decir tu línea, sino que principalmente, quizás, y muchísimos más importantes, de escuchar al actor. Porque el actuar, todo actuar es solamente una reacción a lo que se te dice, ¿no? Si tú miras a veces actores, y pasa a todos los niveles, que no están escuchando realmente a su compañero de la escena, están esperando para decir su línea, ¿no? No funciona muy bien la cosa, tienes que, y suena muy simple, escuchar bien y escuchar, pero es dificilísimo, porque la cosa es que estas son líneas que has escuchado 1.000.000 de veces en los ensayos, en cada función. Entonces, el escucharlas nuevamente, como si la escucharas por primera vez, es difícil. Es difícil. Y ahí es donde está el arte, ¿no? Ahí está donde está Así Sí, es. De recuerdo, ahora que mencionaba Jofi, el Teatro Guloya en República Dominicana, me trae un recuerdo de un actor dominicano llamado don José Pepito Guerra, que ese señor, una personalidad como tan diáfana, tranquilo, tan afable. Y yo recuerdo que en una ocasión él mencionó que él se sintió tan feliz en un papel de una obra que él hizo porque él le tocó el antagonista, él era el villano. Y él dice que cuando él salió ya a despedirse, a hacer la ovación, al hacer la reverencia al público, en ese momento le hicieron bú a él. Y él dijo que él se sintió tan feliz porque dijo, logré lo que yo necesitaba. Me odiaron. Si no me hubiesen odiado, mi papel no hubiese estado bien hecho. Y no lo soportaban a él por lo malo que fue en la obra. Precisamente, y digo yo, pero qué irónico que uno quiere que le digan así en ese momento. Tú fuiste terrible, no te soportamos. Bueno, eso fue don Pepito Guerra, quien estuvo en una ocasión por aquí visitándonos en la República Dominicana. José Luis, ¿tienes alguna pregunta más o continúo? Continúa, algunos comentarios lo digo más adelante. Ok, entonces te voy a dejar con los comentarios porque nos quedan 10 minutitos más y vamos a cerrar con las preguntas más adelante. Ok. Entonces, dice Eliazar Parra Guerra, cuando estábamos hablando acerca de si el teatro latino todavía tiene la pregunta que se le hizo, si continúa, si tiene un futuro. Él dice, mientras haya latinos con sueños y con mucha imaginación, el teatro latino seguirá creciendo. Tenemos un comentario de Mario Mancebo. Yo creo que se pueden crear y adquirir los conocimientos. Y también hay personas que nacen con condiciones naturales, pero al final es un conjunto de elementos educativos y personales lo que hace una persona para estar completamente preparada y poder triunfar en el mundo tan difícil de la actuación. Daniel Iberroca, gracias por ilustrarnos, intervenciones muy profesionales. Me sumo al seguimiento del teatro de ECAS. Gracias, gracias. Necesitamos más como tú. Bueno, y ahí continuamos entonces con nuestra entrevista aquí con Luis y con Jofi. Gracias de verdad por estar con nosotros. Y en estos 10 minutitos que nos quedan, yo quisiera que me dijeran, ¿verdad? Una anécdota en donde ustedes me pudieran decir que el teatro, una anécdota personal, ha logrado un aporte, ya sea para ustedes mismos o para la sociedad en la cual vivimos, que es fuera de nuestros países naturales. Voy a comenzar con Jofi en este momento.
si me puedes contar alguna anécdota en donde tú te sientas que el teatro realmente te hizo a ti engrandecer positivamente, o aquí en donde nos encontramos en este momento. Voy a dar 3 breves anécdotas que son bien sencillas. La primera, cuando estaba leyendo, como mencioné anteriormente, a Romeo y Julieta. La última escena, cuando muere Romeo y Julieta quiere parte del veneno que él bebió. Ella le dice a él, egoísta, no me dejaste ni una gota para poderte seguir. Esa palabra egoísta me inició para mí lo que fue un efecto de dominó, de cómo la intención y las palabras se relacionan. Y a esa, aún yo siendo un muchacho, entendí lo bonito de la intención, lo importante que era. Eso dio paso a muchísimas cosas de crecimiento personal. Hasta el día de hoy esa palabra se queda conmigo, porque muchas veces hasta ese momento la palabra egoísta era una palabra negativa. Solamente en ese contexto sentí el amor de Julieta por Romeo. Y aún así, la razón por la cual la llamaba egoísta me tocó bastante. Fue muy bonito. Segundo fue la actuación en el Teatro Español. ECAS trajo la fiesta del chivo. ¿No es así, Francis? Y la presentamos aquí, sí, en el Teatro de Rhode Island College. Hubo un actor, y yo siempre, hasta el día que me muera, voy a recordar esto y siempre lo digo. El actor que yo creo que ya no está con nosotros, lamentablemente. Ricardo Barber. Exactamente, Ricardo Barber, caramba. Ese señor hacía el papel protagónico de Trujillo y hubo una escena, la primera escena, en la cual este señor que medía, si acaso, unos 5 pies, 3 pulgadas, si acaso, una persona bastante bajita como actor, ante mí y ante el público entero en la sala de presentación de Rhode Island College, ese hombre creció como a 6 pies de altura, 1,70 m sería creo que en métrico. Pero fue algo... ¿Cómo? Perdón, John, en una sala que había casi 1,000 personas presenciando esa obra. Casi 1,000 personas estaba lleno y ese señor creció al frente de todo el mundo de una forma que es difícil de explicar. Y eso me impactó tanto que se queda conmigo. Porque, como decía Luis, como decíamos anteriormente, tener una entrega real y veredicta, decir historias de una forma honesta, hace cosas increíbles. Y eso fue una de las anécdotas que tengo. Y ya para cerrar, la tercera fue cuando ECAS y nosotros todos fuimos a Cuba a presentar La Zorra y las Uvas. Qué momento tan bonito, cómo une el teatro a diferentes culturas y a diferentes personas. Luis hablaba anteriormente de cómo el teatro todos tenemos experiencias humanas, todo nos une esa humanidad, y fue palpable cómo en Cuba todos precisamente tuvimos esa experiencia. Son 3 breves de las muchas que tengo que quería mencionar. Gracias, Francis. ¿A ti, Luis? Bueno, yo pienso que en forma más quizás cotidiana es cada vez que se hace una obra y la gente reacciona, ¿no? Cuando sobre todo en las comedias, cuando la gente se ríe, eso aporta a hacer sentir mejor a la gente, aporta a dar un poquito de humor a nuestras vidas, aporta a que la gente se pueda olvidar de sus vidas, de sus problemas, por un momento, ¿no? Muchas veces cuando estoy haciendo una obra de teatro y hay una escena en la cual no estoy detrás del escenario, me encanta escuchar las reacciones del público a las escenas que están ocurriendo, porque te das cuenta que realmente se sacan algo, se disfrutan. No es algo quizás que los transforme completamente, pero es un aporte, es el reír, el olvidar, el pasarlo bien, el estar en un salón
con un montón de gente que no conoces y estás compartiendo esta experiencia con ellos, ¿no? Con un público que no conoces y todos están riendo de las mismas cosas, de los mismos momentos humanos que vemos. En términos más personal, no sé. Pienso, lo que recuerdo, la última temporada de Second Story, hice una obra, The Boys Next Door. Me parece que ustedes, que tú, Francis, y Gonzalo la fueron a ver. Sí, sí. Y esa obra me resultó un poquito difícil porque se trataba de un grupo de hombres con un desarrollo mental no totalmente avanzado. Entonces me di cuenta de que era un poquito, no quería hacerlo como una caricatura, no quería faltarle respeto a nadie. Entonces fue un poquito de balance que hubo que hacer ahí. Y me sentí bien con el producto con el cual terminamos, ¿no? Me parece que esta gente, que los personajes fueron mostrados con respeto, con sus limitaciones, pero con una humanidad y una dignidad intacta. Gracias, Luis. Bueno, nos queda ya realmente unos 4 minutitos para concluir aquí y quisiera brevemente, si es que pueden, quizás en una sola oración, porque nos quedan 4 minutitos, ¿cómo ven el teatro en general de aquí a 10 años después de todo lo que ha pasado? Jonfi, ¿alguna idea? Creciendo, luchando por sobrevivir y manteniendo ese amor y esa entrega a la comunidad latina. Luis. Es una pregunta interesante, sobre todo en el tiempo en que estamos viviendo, ¿no? Donde ya no hay teatro, donde tanta gente, en Nueva York sobre todo, la gente vive de la industria Broadway, no solamente los actores o los directores, pero la gente que hace vestuario, la gente que construye los escenarios, se han quedado todos, es una tragedia, se han quedado todos sin trabajo y sin saber realmente si es algo que va a volver a pasar. Mira, lo único que te puedo decir es que espero que el teatro vuelva a una normalidad. Espero que todos volvamos a una cierta normalidad y que eso también encapsule al teatro, que volvamos a poder estar en el mismo salón, sin tener que distanciarnos a 6 pies, sin tener que llevar máscaras. Eso es lo que quiero. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Luis, a Jonfi. ¿Sí, José Luis? Antes de cerrar, 2 comentarios breves, antes de que te despidas. Analía le manda saludo a tu madre, Jonfi. También gracias. Tenemos a José Ramírez que dice, primero a Francis Parra, después a Jonfi, me enseñaron a no recitar líneas, sino vivir el personaje. Y también tenemos por aquí Yamil que dice, me encanta esa observación, Jonfi, en cuanto a la palabra egoísta en Romeo y Julieta. Sí, muchísimas gracias. Una gracias pregunta para Luis. Luis, tu mami se comunicó con nosotros desde Chile. Yo quiero saber si tenemos público desde Chile. ¿Cómo es el nombre de ella para saber? No creo que se llegó, no es muy tecnológicamente adepta, no sé si sabe. Okay. No está aquí en los Estados Unidos ahora, no está en Chile. Creo que sería la única vez que habíamos tenido la oportunidad de tener público desde Chile. Creo que hubo uno de Argentina en una ocasión, en mayo, pero eso es todo, allá en el extremo del globo terráqueo. Mi padre está viviendo aquí en los Estados Unidos ahora, está mirando desde aquí, desde Providence, no desde Chile. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en la noche de hoy, a nuestro público también por compartir con ECAS en casa. Ojalá vuelvan y se comuniquen con nosotros el próximo jueves a esta misma hora, a las 7 de la noche, en donde tendremos una nueva entrega. Así que, chicos, se quedan por ahí conmigo en la entrevista, todavía no se vayan, pero los demás nos vemos en la próxima. Feliz noche. Adiós.